Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a ver un segundo ejercicio de vectores, vectores y de movimiento de proyectiles, para un caso particular. Entonces, ya vimos el caso 1, que era el caso más sencillo, donde llegamos de un punto a otro punto y los puntos estaban debidamente en un mismo nivel, ¿verdad? Ahora vamos a ver un cambio de niveles, ¿ok? Vamos a ver un movimiento proyectil con cambio de niveles. Entonces vamos a suponer que vamos a lanzar un proyectil desde un punto alto, ¿verdad? Donde esta altura h es igual a 30 metros, ¿ok? 30 metros. Y vamos a lanzar el proyectil con un ángulo θ igual 50 grados y una velocidad inicial igual a 30 metros por segundo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a determinar, vamos a suponer que el proyectil está acá en el borde. Lo que vamos a determinar es igualmente la x máxima, ¿verdad? De donde el proyectil llega hasta acá. Vamos a determinar la velocidad final, ¿verdad? Como un vector. ¿Ok? La velocidad final como un vector. Y el ángulo alfa con que el vector llega al punto final del recorrido. ¿Ok? Entonces vamos a determinar esas tres variables dentro del conjunto vectorial. Para ello vamos a aplicar las ecuaciones que ya conocemos, ¿verdad? Entonces vamos a ir directo al grano. Entonces pongamos acá. Entonces, como les indicamos, las variables son x máxima, ¿verdad? Va a ser la variable. La velocidad final va a ser variable. Y el alfa va a ser la variable. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a aplicar las ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es, nuevamente, descomponer la velocidad sub 0 o velocidad inicial, ¿verdad? En términos de velocidad inicial en x y en y. Entonces, nuevamente vamos a hacer este ejercicio de vectores, ¿verdad? Si la velocidad inicial son 30 metros por segundo y tenemos un ángulo θ igual a 50 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a saber nuevamente que tenemos una velocidad inicial en y y una velocidad inicial en x, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la velocidad inicial en y es 30 por el seno de 50. Porque en este caso la velocidad inicial en y es cateto adyacente. La velocidad inicial en x va a ser 30 por cos de 50 grados. ¿Okay? Entonces vamos a calcular estos dos parámetros, que son casi parámetros de entrada a nivel vectorial. Vean que esto es meramente un problema de vectores. 30 por seno de 50 me da exactamente 22.98. ¿Ok? Entonces la velocidad inicial en y, 22.98 metros por segundo. ¿Ok? Y la velocidad inicial en x sería 30 por coseno de 50. Me da 19. Velocidad inicial en x es 19,28 metros por segundo. Entonces ya tenemos estas dos variables, ¿verdad? Entonces anotémoslas acá. Sabemos que v sub 0x es igual a 19.28 metros por segundo. V sub 0y es igual a 22,98 metros por segundo. ¿Ok? Tenemos esas dos variables calculadas. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Este problema, las ecuaciones que aplicamos van a ser las mismas del movimiento de proyectil, ¿verdad? Que aplicamos en el problema anterior. Pero vean que la estructura varía un poco. Y vamos a calcular esta variable como variable final. ¿Ok? Básicamente vamos a proceder de la siguiente forma. Entonces, vamos a ir incorporando nuevas variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo de vuelo. Entonces, al igual que el caso anterior, vamos a suponer que este nivel de referencia de acá es y igual 0 y que este nivel de referencia de acá va a ser y igual 30 metros. ¿Ok? Entonces, porque la altura de acá es 30. Entonces, el nivel de y igual 0 ya sabemos que va a ser y final igual 0. Vean que él cae y llega a una posición de 0. Y este nivel de acá, entonces va a ser
y inicial va a ser igual a 30. Esto para efectos de análisis en las ecuaciones. Esta es la estructura que nos cambia todo el concepto de los problemas que realizamos antes. Entonces, para efectos generales, esta va a ser nuestra situación, ¿verdad? Y con ello, pues obviamente vamos a aplicar la ecuación que ya conocemos, que dice y final es igual a y sub 0 más v sub 0 en y por t menos 1 medio de g por t al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos poniéndole variables. Y final sabemos que es 0. ¿Ok? Y sub 0 vale 30. ¿Ok? Entonces 0 igual a 30 metros más v sub 0y, ya sabemos que es 22,98 metros por segundo por el tiempo menos 4.9, 1 medio de g, recordemos que es 4.9 por t al cuadrado. ¿Okay? Y vean que esto es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Como es una ecuación cuadrática, va a tener dos soluciones, entonces las vamos a calcular acá. Vamos a usar en la calculadora el modo ecuación, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle este modo ecuación para calcular las soluciones de forma directa. ¿Ok? Recuerden que este término sería al cuadrado. Entonces, por ejemplo, vamos a anotar acá la estructura de la ecuación para su resolución y que ustedes lo tengan de forma más práctica y resuelta, ¿verdad? Vamos a anotarlas por aquí. Entonces, recuerden que una ecuación cuadrática corresponde con a por x al cuadrado más bx más c igual a 0. En nuestra ecuación, a va a ser igual a menos 4.9. B va a ser igual a 22,98 y C va a ser igual a 30 para resolver esta ecuación. En términos de la ecuación, ¿verdad? Aquí la vamos a resolver en la calculadora, pero ustedes también lo pueden resolver mediante la factorización de la ecuación, encontrando el discriminante y todas las variables relacionadas con ecuaciones cuadráticas. Ok, entonces vamos a resolver el problema, ¿verdad? Y vamos a decir nuevamente, ahora sí, menos 4.9, 22.98 y 30. Entonces vamos a resolver. Y esto nos va a dar dos soluciones. Nos va a decir que T1 es igual a 5,75 segundos. Y T2 menos 1.06 segundos. ¿Okay? Esas son las soluciones de esta ecuación. Entonces, básicamente, el tiempo para un movimiento no puede ser negativo, pues el tiempo 0 es cuando el movimiento arrancó, ¿verdad? Entonces, esta solución no es válida. Y para este caso, el tiempo de vuelo, como les comentaba, va a ser tiempo de vuelo, implica que va a ser 5,75 segundos, ¿ok? Vean que este movimiento es muy interesante porque cuando tenemos ángulos mayores a 45 grados, tenemos un movimiento de origen más vertical. Entonces eso se genera que la altura pues se manifieste más y toda esta distancia de vuelo suma segundos al movimiento, ¿verdad? Entonces vean que el tiempo de vuelo son 5.75 segundos. Entonces ahora nos vamos a cambiar a la otra ecuación y vamos a encontrar el x máximo, ¿ok? Al igual que antes. Entonces, ya sabemos que para el caso del x máximo va a ser el final de cuentas el x de donde cae. Si tomamos este punto como x sub 0 igual a 0, nuevamente decimos x sub 0 más v sub 0 en x por t. Recordemos que en el movimiento de proyectiles no hay aceleración en el eje x, ¿verdad? O sea, no hay aceleración horizontal, únicamente tenemos aceleración vertical. Entonces, la posición inicial decimos que es 0, entonces de ahí tenemos que el x máximo es igual a velocidad sub 0 en x, que sería 19.98. Pucha, creo que hubo un error aquí. Sería 19.98 por el t, que sería el tiempo de vuelo, que son, acá tenemos metros por segundo,
y el t sería 5,75 segundos, ¿verdad? Entonces de ahí podemos cancelar segundos por segundos y ya con eso tendríamos el valor de la X máxima. ¿Ok? Entonces 19.98 por 5.75. 0.75, ¿verdad? Esto me da igual a 114.88 metros. 88 metros, ¿ok? Esta sería la característica de la ecuación, ¿verdad? Producto de la ecuación obtenemos que la X máxima sería esta, ¿ok? X máxima. De acuerdo. Entonces, tenemos por ahí estas dos variables que nos están dando ya resultados. Tiempo de vuelo, X máxima, ¿verdad? Ahora vamos a calcular, por otro lado, la velocidad final. Entonces, vamos a aplicar un concepto acá. Ya sabemos que en el eje X, es decir, en el horizontal, no hay aceleración. Entonces, como no hay aceleración, velocidad sub 0 en X es igual a la velocidad final en X. Entonces, acá no requiero de hacer mayores cálculos, ¿verdad? La velocidad sub 0 en X es igual a la velocidad final en X. Y ya la tenemos por acá. Entonces, ya sabemos cuál es el valor. Y entonces, ahora nos vamos a calcular la velocidad final en Y, ¿ok? Para el cálculo de la velocidad final en Y, nos vamos a ir a usar la ecuación de cinemática en una dimensión para movimiento con aceleración, que decía que velocidad final en Y es igual a velocidad sub 0 en Y menos G por T. Esto sería para el caso de caída libre. Recuerden que un movimiento de proyectil es una combinación de caída libre con un movimiento horizontal, ¿verdad? Entonces, para caída libre es esto. Ya sabemos que la velocidad inicial en Y, es 22.98 menos 9,81 por el tiempo de vuelo, que son 5,75 segundos. Recuerden que la aceleración gravitacional es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando yo cancelo segundo cuadrado con segundo, me da unidades de metros por segundo. Y esta velocidad de pleno también ya está en metros por segundo, ¿verdad? Entonces de aquí podemos obtener el resultado de la velocidad final en Y, que para este caso sería 22.98 menos 9.81 por 5.75. Y me da un valor de menos 33.42 metros por segundo, ¿ok? ¿Por qué esta velocidad me da negativo? Bueno, el negativo en Y lo que significa es que esta velocidad va para abajo. Vean que nosotros arrancamos con un componente de velocidad en Y hacia arriba, ¿verdad? Se da el movimiento, llegamos a una velocidad en Y0, una velocidad en 0 en Y, correcto. Debido a que llegamos a la altura máxima, descendemos y arrancamos con una velocidad negativa. ¿Qué quiere decir? Que acá se dio el cambio de signo. Vamos con una velocidad en Y positiva, llegamos al cambio y empezamos con una velocidad en Y negativa, ¿verdad? Entonces, este es el valor de la velocidad en Y negativa. Ahora, nuevamente, esto me da la posibilidad de pasarme a un problema de vectores. Entonces, ya sabemos que la velocidad final, vamos a anotar por acá, la velocidad final en X es 19.28. ¿Por qué? Porque en X no hay cambio en la velocidad. Es decir, la velocidad es constante debido a que no hay aceleración en horizontal en el movimiento de proyectiles. Y en el caso de Y, en efecto, sí vamos a tener un cambio en la velocidad final porque tenemos la aceleración gravitacional que nos provoca este cambio. Entonces, la velocidad final en Y sería menos 33.42 metros por segundo, ¿ok? Entonces vamos a hacer el cálculo final y con ello vamos a terminar el problema. Voy a borrar acá para hacer el cálculo final del movimiento de vectores, ¿ok?
Recuerden que vamos a calcular la velocidad final y el ángulo. Entonces, primero que vamos a hacer es el dibujo. Vean que vamos a tener un vector de la siguiente forma. Vamos a tener un vector en X positivo, ¿verdad? X positivo y en Y negativo. Entonces vamos a dibujar un vector de esta forma acá, ¿ok? Entonces, ese vector tiene una v final en X igual a 19,28 y tiene por acá una velocidad final en Y de 33,42, ¿ok? Metros por segundo, metros por segundo. Es decir, si yo tuviera que escribir ese vector, por ejemplo en términos de IJ, para repasar el concepto, lo escribiríamos velocidad final sería igual velocidad final en X 19,28 en Y menos 33,42 en J. Todo metros por segundo, ¿verdad? Esta sería la notación vectorial en la que escribiríamos este vector. Ahora, para este caso lo escribimos directamente como un triángulo para efectos de hacer el cálculo más sencillo. Recuerden que cuando yo planteo un ángulo siempre partiendo del eje X o de la horizontal, si yo parto acá un ángulo θ 2, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo voy a saber que este siempre va a ser mi cateto adyacente, el eje Y, y el eje X, va a ser mi cateto opuesto, el eje Y, y mi cateto adyacente, el eje X, ¿verdad? Entonces vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a decir, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de v final en X al cuadrado más v final en Y al cuadrado. V final va a ser igual a la raíz de 19,28 al cuadrado más menos 33,42 al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a calcular. Vamos a tener 19,28 al cuadrado más 33,42 al cuadrado igual. Y le sacamos la raíz cuadrada y eso nos da 38,58. Entonces v final es igual a 38,58 metros por segundo. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuánta es la dimensión de la velocidad final del proyectil. Ahora vamos a calcular el ángulo θ2 para concluir, ¿verdad? Finalmente entonces el ángulo θ2 sería igual tangente a la menos 1 o tangente inversa, ¿verdad? De v final en Y dividido entre v final en X. Recordemos que este es cateto opuesto, cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, el cateto opuesto entre adyacente, tangente inversa, me da el ángulo θ referido acá. Entonces, de aquí decimos θ2, tangente a la menos 1, de, pongámosle 33,42 dividido entre 19,28. Vean que yo acá omito el uso de los signos. Es decir, para simplificar el cálculo omito el uso de los signos. ¿Por qué? Porque yo ya hice el dibujo y yo sé que este ángulo que voy a calcular es este y que va a favor de las manecillas del reloj. Si yo no tuviera el dibujo y estuviera calculando únicamente de forma analítica, tengo que usar los signos para efectos de determinar hacia dónde va el ángulo que estoy calculando. Entonces, si yo hago el dibujo, siempre esto me facilita el cálculo a efectos generales, ¿verdad? Entonces, el ángulo finalmente θ2 sería, entonces le ponemos tangente a la menos 1 de 33,42 dividido entre 19,28. Son 60 grados, ¿ok? 60 grados. Básicamente ese sería el valor de final, ¿verdad? De θ2. Entonces vean que finalmente la caída final del vector son 60 grados acá. Ahora,
Si yo dibujo, por ejemplo, el vector de caída con el ángulo θ2, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que este ángulo θ son 60 grados, yo sé que este ángulo son 60 grados también, ¿verdad? Por ser ángulos alternos. Entonces, básicamente esto me da la posibilidad de calcular cuál sería el ángulo con el que golpeó la superficie, ¿verdad? θ2 serían 60 grados, tal cual lo estamos calculando ahí. Entonces, este es un problema del caso 2 de proyectiles, donde, recordamos, salimos de un precipicio y avanzamos hacia acá, ¿verdad? Entonces, hemos visto dos problemas de proyectiles que nos ejemplifican toda la situación. Y además lo podemos combinar con vectores y eso nos da la posibilidad de realizar la ejecución de ambos conceptos. Muchas gracias.